esta oportunidad, el tema que mencionaba era el que tenemos ahí redactado, perspectiva de la resiliencia sísmica en sistemas estructurales en términos de gestión sostenible de riesgo. Esto corresponde básicamente a una revisión bibliográfica para ver cómo vamos en la gestión sostenible de riesgo, evaluado desde el punto de vista de la resiliencia, ¿no? Hay estudios que han determinado y se vienen explorando considerablemente sobre estos temas para tener instrumentos de gestión que nos permitan reaccionar adecuadamente, que nos permitan tener herramientas adecuadas para una adecuada gestión. El contenido del tema a presentar está dividido en tres partes, más la conclusión, todas estas abocadas a la teoría de la resiliencia sísmica. Bueno, entonces, como primera parte, entendemos nosotros que estamos en un mundo donde suscitan muchos fenómenos naturales, cada una de estas en diferentes tiempos, momentos, ¿no? Que no nos permiten determinar con exactitud algunos de estos. Algunos de ellos las podemos predecir y podemos ver cómo se podrían dar a lo largo del tiempo y poder prevenir, como los tornados, lo que son las inundaciones, ¿no? De repente las sequías y otro tipo de fenómenos como la de los eventos sísmicos que no pueden ser, digamos, adecuadamente determinados en el tiempo, no sabemos en qué momento se podrían dar, ¿no? A pesar de que tenemos un constante monitoreo de todos los fenómenos naturales que suscitan en el mundo, ¿no? Estos fenómenos naturales son identificados en el tiempo y mostrados también. Y si esto no lo hacen los satélites, cada uno de los ciudadanos hoy en día se comportan como un reportero respecto a evidenciar estos fenómenos que se pueden estar dando, ¿no? En cada una de nuestras ciudades, localidades donde estamos en todo el planeta. Esto nos permite entender estos fenómenos, ¿no? Cada vez somos más conscientes, pero no estamos teniendo precisión para poder tener respuestas. En este caso nos abocamos a lo que es la parte, digamos, de la ingeniería sísmica, la parte de los sismos que se vienen generando. El planeta Tierra es muy susceptible a eventos naturales, efectivamente, ya no es una pregunta, es una afirmación, ¿no? Dado que el ser humano viene implementando todo tipo de infraestructuras para mejorar la calidad de vida y tener una comodidad en el planeta. Pero estos tipos de estructuras son básicamente muy susceptibles, ¿no? A los eventos naturales, en este caso a los sismos. Para ello lo que tenemos que ver es cómo se vienen propagando a lo largo del tiempo. Entendemos que más de 20.000 eventos sísmicos se presentan en un año, 55 eventos aproximadamente por día. Tenemos ahí en el mapa donde mostramos los eventos más destacados en los últimos 20 años. Bueno, esto tenemos que entender que la ciencia y la tecnología pueden desempeñar un papel crucial en la capacidad del mundo para reducir las víctimas, los daños físicos, las interrupciones de las infraestructuras debido a los peligros naturales y sus complejidades, ¿no?, de interacción que podrían tener. La reducción del riesgo de desastres destaca la importancia de la investigación científica apoyada en la disponibilidad y aplicación de la ciencia y la tecnología para la toma de decisiones de manera oportuna en la reducción del riesgo y desastres. Bueno, como parte introductoria tenemos ello, y la resiliencia en el marco del interés de la ciencia y la tecnología, ¿no?, en el marco de la acción del SENDAI para la reducción de los riesgos de desastres. Uno de los objetivos primordiales, ¿no?, que debemos tener es entender, básicamente, ¿no?, promover la investigación científica, apoyando la disponibilidad y la aplicación de la ciencia y la tecnología para la toma de decisiones en la reducción de riesgo y desastre, que es una tarea de todos, que existe una clara necesidad, ¿no?, de vincular la investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria en la innovación tecnológica con las políticas y prácticas de la ingeniería para la gestión de riesgo y desastre.
Tenemos 4 aspectos fundamentales que entender, dado que un objetivo general es reducir las pérdidas económicas directas en el número de personas afectadas, minimizar los daños a las infraestructuras críticas, aumentando su resiliencia y mejorar la difusión de información sobre el riesgo de desastres, todo lo cual en el marco del Sendai estaría lográndose para el 2030. Pero para ello propone que se debe entender 4 aspectos: comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres para la gestión, para gestionar el riesgo, invertir en la reducción del riesgo de desastres para la resiliencia, aumentar la preparación frente a desastres a fin de dar una respuesta eficaz y para construir mejor, ¿no? Entonces, aspectos que se deben de entender para tener una adecuada respuesta y resiliencia en en la administración de gestión de riesgos. Para esto, como estrategia de reducción de riesgos para una adecuada resiliencia, debemos tomar 7 puntos importantes. Una de ellas, la inicial, es el entendimiento del riesgo sísmico, que está enfocada en la cuantificación de la resiliencia y el riesgo sísmico, promoviendo el uso de la simulación de movimientos de los suelos. ¿A qué nivel estamos hoy en día con todos los avances tecnológicos entendiendo este fenómeno natural? Los seguros, las empresas aseguradores, ¿no?, que requieren mayores instrumentos para tener una efectiva obtención de las primas para la resiliencia de las infraestructuras, que permitiría pues una adecuada respuesta cuando estas son dañadas mediante estos eventos naturales, ¿no?, que podrían ser. Entonces, podríamos tener una respuesta de reconstrucción de una vivienda, pero esto estaría siendo atendido a un nivel de población, digamos, de clases o de ingresos económicos altos. Y la atención para poblaciones con ingresos económicos bajos sería casi nula, ¿no?, dado que estas serían de un costo alto. El otro punto son los sistemas de alerta temprana, que es una herramienta para la reducción de riesgo de desastres que la población adquiere para prevenir en tiempos cortos, ¿no?, que es parte y suma a la resiliencia, ¿sí? El otro aspecto son los sistemas de disipación de energía y aisladores sísmicos. Básicamente este punto está bien explorado, ¿no? Se sigue investigando, se sigue trabajando para incrementar la resiliencia en los sistemas, en los diferentes sistemas estructurales. Autocentrado y sistemas de balanceo. Bueno, esto corresponde a la evaluación y el tiempo de vida y post-evento sísmico, que corresponde básicamente en algunos casos o en su mayoría la obtención de las derivas residuales que podrían tener las estructuras, ¿no?, post-evento sísmico o a lo largo del tiempo de vida que podría llegar a tener. Entender los componentes no estructurales, entender sus comportamientos según los parámetros de demanda sísmica para su adecuado aseguramiento. Bueno, por cada una de estas las vamos a detallar. El monitoreo de la salud estructural, que es fundamental, que hoy en día no se está dando la debida importancia. Tenemos algunos colapsos de algunas edificaciones, lo que pasó en Miami, o otros en años pasados, como el desplome de la educación en Colombia, la del Space, ¿no? Bueno, estos aspectos deben ser adecuadamente explorados y entendidos para poder plantear una estrategia de reducción de riesgo para una adecuada resiliencia. Eso es lo que buscamos, dado que los fenómenos naturales son inevitables, ¿no?, que se nos puedan presentar en cualquier momento. Lo que tenemos que es preparar los sistemas de respuestas, prepararnos para tener una adecuada respuesta para estos eventos naturales. Bueno, la descripción de cada uno de estos puntos, uno de ellos, la cuantificación del riesgo sísmico, básicamente comprende los impactos potenciales de los peligros naturales en los edificios, las infraestructuras, ¿no?, las personas ubicadas en los riesgos que están situadas en las diferentes partes según el grado de exposición que podrían llegar a tener. El análisis de riesgo de desastres, debido a, digamos, a los eventos sísmicos, se evalúa
en tres componentes fundamentales. Una de ellas, el modelo de exposición, donde se debe determinar, digamos, el tipo de uso, el estrato, los costos comerciales, costos de reposición, reparación y otros que puedan caracterizar ese grado de exposición, ¿no? Es una base de datos que se debe de trabajar y caracterizar una comunidad en conjunto, ¿no? Según lo que se quiera estudiar. El modelo de amenaza, la magnitud, la distancia focal, la estratificación de los suelos, también se deberían de explorar y caracterizar para así no tener y reducir las incertidumbres, ¿no? Cada uno de estos puntos conlleva una incertidumbre bastante alta. Cada vez vamos acercándonos, la idea es minimizar, reducir esas incertidumbres entendiendo estos fenómenos, ¿no? El otro punto es la vulnerabilidad, ¿no? Que básicamente también está explorada y está orientada al estudio específico de las edificaciones por separado, ¿no? Se ha iniciado por un criterio de expertos. Hoy en día tenemos estudios cuantitativos que acercan y aproximan al comportamiento real de un sistema estructural frente a un evento sísmico. Y la suma de todos estos hace lo que es el análisis de riesgo, que podríamos llegar a expresarlo como pérdidas máximas esperadas o pérdida anual esperada. Otras formas de denominación que nos permitan como instrumentos de gestión poder tomar y poder plantear alternativas de solución. Como decía, cada uno de estos modelos requiere cantidades sustanciales de datos para el desarrollo, la validación del modelo, al considerar factores físicos, socioeconómicos, ¿no? Entonces tienen un grado de incertidumbre bastante alto. Bueno, en este caso tenemos un modelo de exposición que contiene detalles sobre la ubicación y las características del inventario, ¿no? El modelo de peligro generalmente trata con escenarios de peligros representativos, evaluados sus intensidades, resultados en un área geográfica, ¿no? Según las condiciones en las que estén expuestas. El módulo de vulnerabilidad cuantifica la susceptibilidad del daño u otras formas de pérdida, ¿no? El resultado principal de todo el modelo de riesgo es una descripción de probabilidad anual de superar ciertos niveles de pérdidas económicos, estadísticos relacionando los términos y condiciones de la póliza, ¿no? Que se puedan aplicar a este tipo de acciones. Debemos entender todo el fenómeno natural, ¿no? En las últimas décadas se ha logrado, digamos, un progreso significativo en la comprensión de los impactos de los sismos en los entornos construidos, basados en contribuciones científicas y técnicas de los campos geológicos, la sismología, la ingeniería, la estadística y las ciencias sociales, ¿no? Más en general, podemos decir que la cuantificación del riesgo de desastres ha evolucionado continuamente sobre la base de las lecciones aprendidas de eventos históricos, ¿no? Bueno, tenemos nuevas investigaciones de modelos de ingeniería, de amenaza, la tecnología ha mejorado, ¿no? Lo que permite una representación más realista de los peligros, ¿no? Entonces, mientras más nosotros podamos entender cómo se generan estos fenómenos naturales, tendremos mayor certeza en proyectar, ¿no? nuestras estructuras, nuestros sistemas estructurales que implementan, ¿no? Que son parte de una sociedad. El desarrollo de estrategias de recuperación y de respuesta de emergencias relacionadas aún requieren mejoras en los componentes computacionales de procesos de evaluación de riesgos sísmicos. Se conocen tres aspectos en donde se vienen haciendo las exploraciones correspondientes. El modelo del movimiento del suelo inducido por sismos en las evaluaciones de riesgo sísmico. Modelo de pérdidas de interrupciones comerciales inducidas por los sismos y la suma de ambos, la cuantificación de la resiliencia de los sistemas expuestos a múltiples peligros, ¿no? Las incertidumbres asociadas definitivamente son
ingredientes críticos para comprender el alcance potencial de los daños inducidos por los sismos y las pérdidas resultantes, ¿no? La cuantificación precisa del peligro sísmico es crucial para construir comunidades capaces de resistir, recuperarse de manera efectiva de los impactos físicos y sociales, ¿no? De estos fenómenos naturales. Bueno, en el modelado del movimiento de los suelos debemos tener en consideración la correlación espacial y correlación cruzada de las características del movimiento del suelo, que no están adecuadamente entendidas, ¿no? La directividad y la direccionalidad, la demanda del desplazamiento en la vecindad de la falla. La correlación espacial subestima las características, digamos, correlacionales espaciales del movimiento del suelo, que da como resultado una subestimación de daños, pérdidas de eventos raros, como una sobreestimación de daños, pérdidas de eventos ¿no? que pueden ser frecuentes, ¿no? Esto puede conducir a métricas de riesgos sesgados, con implicaciones negativas en los planes de prevención de desastres. Respecto a la directividad, se ha intentado modelar este fenómeno utilizando modelos ad hoc. Existen grandes incertidumbres en las estimaciones de estos modelos de directividad debido al número limitado de movimientos de los suelos, ¿no? Entonces se entiende estos aspectos que todavía no tienen una profundidad en cuanto a los resultados de los estudios. El último punto de la demanda del desplazamiento. El desplazamiento residual y los transitorios fuera de la falla, en la proximidad de las fallas, también son factores esenciales para evaluar el riesgo sísmico de los sistemas de ingeniería, ¿no? Que hay una variación en las características de la ruptura, son cambios drásticos que podrían generar otros tipos de movimientos. Por ende, se requiere entender en plenitud el modelado. A pesar de todo ello, se tienen las herramientas computacionales que tienen un enfoque basado en la física para modelar los movimientos del suelo, desde los modelos de tectónica y sismicidad hasta la realización de rupturas de eventos potenciales y los movimientos del suelo evaluados como riesgo, ¿no? Bueno, como el gráfico que podemos mostrar o visualizar en este momento. Los avances recientes, podemos ver en la computación de alto rendimiento, han facilitado acciones de movimiento del suelo basados en la física a gran escala. En particular, los proyectos desarrollados o los proyectos mejor desarrollados se encuentran en California, Nueva Zelanda. Son proyectos completamente desarrollados, modelados, ¿no? Tales que los resultados se podrían aproximar a lo que podría ocurrir en la realidad, ¿no? Para ello se requiere una capacidad computacional y una forma de determinar las características de los suelos a mayor amplitud. Es necesario entender estos modelamientos para entender el grado de incertidumbre en las estimaciones de los daños inducidos y las métricas de las pérdidas de riesgo a las estructuras y infraestructura. Entender que los sismos incluyen los costos de reparación y los tiempos de recuperación según la intensidad, no la magnitud, sino la intensidad de los daños que puedan generar. Se cuantifican los costos de reparación, los tiempos de interrupción. Desglosándose dos aspectos fundamentales: el impacto ambiental de restauración de las estructuras a su condición previa al evento sísmico, ¿no? Que lo podemos entender como resiliencia. Las pérdidas de bienestar, que explica los efectos de desigualdad del periodo de recuperación posterior al desastre, ¿no? Yo creo que una mejor evaluación de los modelos de pérdidas específicas de la estructura implica datos activos más completos y una validación directa de las predicciones de pérdidas, pero es difícil la obtención de la información necesaria, ¿no? De alta precisión, ¿no? Bueno,
Y tercero, la cuantificación de la resiliencia considerando múltiples peligros. Básicamente, entendemos que hay peligros asociados o acciones asociadas no solo al evento sísmico puramente dado en un modelamiento, sino puede ser propiamente el deterioro de la estructura, los asentamientos que pueden estar teniendo a lo largo del tiempo de vida de la estructura, u otros que se puedan generar ya como consecuencia del evento sísmico, como incendios u otro tipo de problemas, ¿no? Esto es básicamente modelado, entendido por el autor que vengo mostrando allí, desarrollado en el 2020, que especifica 4 puntos, ¿no? El primero, la cuantificación de escenarios de amenazas únicos o múltiples sobre la base de las probabilidades anuales o típicas de superación de las, en este caso, de las medias de intensidades dadas. En el paso 2, la definición de la fragilidad de un activo, pérdida de la funcionalidad de una red debido a un peligro. El 3, la definición de los modelos de recuperación para el activo, restauración de la capacidad, ¿no? Y 4, por último, es la convolución, podemos decir, de los pasos 2, 3, 1, 2 y 3. Otro aspecto que hemos mencionado es el seguro, ¿no? Las empresas aseguradoras requieren parámetros para un riesgo, para definir el riesgo sísmico de manera adecuada, para la obtención adecuada de las primas que corresponde al proceso de aseguramiento. Hoy en día todo está asegurado, básicamente. Las empresas aseguradoras buscan siempre evidenciar de que asegurar es mucho mejor que tenerlo sin tener para poder recuperarlo en el tiempo, ¿no? Entonces es un factor que se toma, está diseñado para proporcionar a las personas o a las entidades privadas la protección de activos contra los impactos adversos de los peligros naturales o provocados por el hombre, ¿no? Para poder aceptar las empresas aseguradoras primero tienen que evaluar, evidenciar cómo fue concebido una estructura, una vivienda, ¿no? Si fue adecuadamente o no, dónde está ubicado, cuáles son los riesgos a los cuales está sometido aparte, ¿no?, del evento sísmico propiamente. Los eventos, o mejor dicho, los seguros como parámetros de riesgo sísmico identifican las pólizas de indemnización normalmente asignadas pagos en función de las pérdidas realizadas por un evento, que estas son conocidas como primas de seguro. Esto presenta un desafío para las aseguradoras debido al conocimiento limitado sobre lo que controla la probabilidad de los eventos extremos y la necesidad de comprender de manera integral las posibles impulsores, digamos, de estas pérdidas. Los eventos sísmicos, así como las sequías, son los menos asegurados en este momento, pero a pesar de ello viene creciendo en el mundo el interés de parte de las personas y de las aseguradoras lograr, ¿no?, asegurar estas estructuras, ¿no? Aproximadamente el 85% de las pérdidas por sismos a nivel mundial reportadas desde el año 2000, ¿no?, se han dado con un alto crecimiento a la fecha. Bueno, el riesgo de base multifacético se puede dividir en partes constituyentes. Algunos ejemplos que podemos considerar: errores en la activación cuando se trata de los seguros, defectos del instrumento, ¿no?, error del mal funcionamiento o la demora en proporcionar información de la magnitud o los parámetros a los cuales estaban asociados esos procesos de aseguramiento, causas próximas, desajustes entre los peligros cubiertos y el peligro final, ¿no?, limitaciones del modelado que podrían también dar una pérdida hacia las aseguradoras. Un aspecto clave en los seguros son los parámetros, es cómo minimizar, digamos, cómo reducir, minimizar este riesgo. A menudo se asume
que una correlación más fuerte entre las pérdidas y la intensidad del sismo debe estar dada, ¿no? Pero no es siempre de esa forma. Hay otros factores que limitan esas relaciones. La alerta temprana ante sismos es una estrategia que se debe tomar como para prevenir, ¿no?, las posibles pérdidas de vidas que se podrían dar, ¿no? La alerta temprana de los sismos se está convirtiendo en una estrategia de la reducción de riesgo sísmico en tiempo real, cada vez más populares en entornos urbanos en todo el mundo. Los que más han implementado en este caso son Estados Unidos, California, ¿no? También en Japón, México y otros países en el mundo. Los sistemas de alerta temprana de sismos consisten en sensores, métodos de modelos para calcular las características sismológicas, magnitudes, ubicación y, ¿no?, vibraciones, las sacudidas, ¿no?, de los eventos entrantes como señales. La eficiencia de un sistema alerta temprana ante sismos debe contemplar la precisión de las estimaciones de los parámetros, la velocidad a la que el sistema emite una alerta, la proximidad del sitio objetivo de la fuente del sismo, la vulnerabilidad física de las estructuras. Estos datos preliminares del evento se utilizan luego para determinar si una alerta debe ser notificada a las partes interesadas, ¿no?, para tomar decisiones importantes de mitigación de riesgo, medidas de protección, antes que en realidad se produzcan propiamente, digamos, la vibración en los sistemas estructurales o el sacudido del temblor, ¿no? Bueno, la alerta temprana se vienen estudiando, se vienen proponiendo alternativas como la que se muestra en la figura, donde es una metodología aprovechada en el marco de la alerta temprana del sismo basados en el desempeño propuesto por Limborino en el 2011 para traducir parámetros sismológicos inducidos en métricas de daños y pérdidas, ¿no?, utilizando funciones de fragilidad específicas de las aplicaciones y modelos de daños a pérdidas, ¿no? También tiene en cuenta la explicación de las preferencias del usuario final, ¿no? Básicamente vamos a entender cuáles son esas preferencias. Algunos dicen que son las alertas tempranas menos apropiadas o más apropiadas. ¿Cuál es la finalidad última de las alertas tempranas? De prevenir, ¿no? Prevenir a la población. Pero sin embargo, a mayor profundidad de estudio, algunos dicen, y las advertencias simples, que no proporcionan los tiempos de advertencia disponibles o revelan las características de los sismos. Generalmente no son favorecidas por los usuarios, en este caso por los investigadores, para dar como alternativa de gestión de riesgo. Para otros, que la advertencia simple pueden ser suficientes y más apropiadas para tomar acciones de ponerse en buen recaudo antes de un evento sísmico, entendiendo que son tiempos bastante mínimos las que nos van a proporcionar. Sin embargo, puede servir para para tomar acciones de prevención en el momento, ¿no? También lo que corresponde a los retos de la implementación de las alertas tempranas de los sismos es una tarea de gobierno, es una tarea de todos, tener el conocimiento del riesgo sísmico, el monitoreo de la alerta, ¿no?, el mecanismo de comunicación y difusión que debemos de tener, un protocolo de accionar frente a estos tipos de eventos naturales, ¿no?, que nos puedan permitir accionar como capacidad de respuesta, ¿no?, a estos eventos. Y eso es una tarea en realidad de todos. El otro aspecto es el sistema de disipación de energía y aisladores sísmicos, que básicamente es un tema bastante explorado, entendido ya dentro de la ingeniería estructural. Sin embargo, aún estas están orientadas a estructuras nuevas y a estructuras, digamos, importantes, dado que los costos de implementación son bastante altos.
¿no? Entonces se siguen explorando, se siguen investigando para una implementación para estructuras pequeñas de menor costo, ¿no? El objetivo es mejorar la seguridad y la resiliencia estructural y la infraestructura mediante la implementación de medidas técnicas duras como el uso de sistemas y materiales estructurales novedosos, ¿sí? Bueno, en este caso, como decía, ya lo tenemos bastante claro, estas dos formas de sistemas, ¿no? De disipación de energía o aisladores sísmicos. Bueno, casi siempre tenemos una duda en cuanto a qué es mejor para un proyecto en términos de manejo de la energía sísmica, ¿no? La aislación de la estructura o la disipación. Y la respuesta que vamos a obtener es dependiendo, ¿no? ¿Qué? Entonces siempre el término depende de qué, ¿no? Uno de ellos es tener que entender básicamente dónde está situado, dónde se va a construir, qué tipo de estructura es esencial o no, ¿no? Qué características va a tener, qué exigencias arquitectónicas tiene, ¿no? Entonces se debe tener y evaluar para controlar la energía sísmica con medios, digamos, de un análisis continuo de estas, ¿no? Primero, porque los resultados después de un sismo son evidentemente superiores, y segundo, porque el modelamiento de la estructura es más acertado en la predicción que cuando se utilizan adaptaciones, digamos, genéricas que hoy encontramos en las normas sísmicas, ¿no? Aún todavía nos tienen una exigencia rigurosa como para poder ser, mejor dicho, los trabajos de investigación no son muy rigurosos, que se puedan plasmar herramientas tales que nos permitan plasmarlo en nuestras normatividades. La tecnología y están basadas en sistemas de controles pasivos, ¿no? Que son estos sistemas de disipación. Ofrecen oportunidades de preservar los componentes estructurales y no estructurales de los daños, contribuyen así a mejorar la resiliencia, ¿no? Entendemos básicamente las ventajas y desventajas del comportamiento de uno y otro uso de estos sistemas estructurales, ya sean disipadores o aisladores sísmicos. No vamos a ahondar en estos temas, sino es básicamente como refrescar el conocimiento respecto a la aplicabilidad y que son parte de un sistema de gestión de riesgo. Bueno, hay el aislamiento sísmico, bueno, como lo digo, y lo que son los dispositivos de amortiguación, los dispositivos de disipación de energía, que son muchos que se siguen estudiando y se van a seguir estudiando, dado que lo que se busca es dar y tener ese alcance, ¿no? A las estructuras pequeñas, dado que en un evento sísmico no solamente, o los más afectados, no son las estructuras grandes que están siendo diseñadas con las actuales normas, sino esas estructuras antiguas que han sido diseñadas con normas, digamos, no muy, que no son muy permisibles, que no no están representando un adecuado comportamiento de los sistemas estructurales, y los venimos evidenciando en el comportamiento ya en los últimos sismos que se vienen dando, ¿no? Los sistemas de autocentrado y balanceo. Esto es muy importante entender lo que corresponde a las derivas residuales, ¿no? Las derivas residuales que se pueden dar a lo largo del tiempo de vida de una estructura, ya sea por falta de mantenimiento, por asentamientos diferenciales que se pueden dar, ¿no? En el tiempo, o post evento sísmico. Básicamente, esas derivas pueden ser, esas derivas residuales pueden comprometer significativamente la capacidad de reparación del edificio, lo que genera altos costos de reparación e interrupción del uso o ocupación del edificio, ¿no? Para abordar este problema, bueno, yo creo que los investigadores vienen desarrollando grandes esfuerzos, dando soluciones alternativas que, además de controlar el daño estructural, permiten mejorar las capacidades de los autocentrados de los sistemas estructurales. Bueno, hay algunos ejemplos, trabajos que se muestran
como el diseño y el análisis de un marco sísmico resiliente a momentos de acero, ¿no?, equipados con base en las columnas de autocentrado, ¿no? Los sistemas autocentrados, como le dije, son muy importantes analizarlos, de repente considerarlos como parte de la salud del comportamiento de las estructuras, ¿no? Múltiples estudios se han desarrollado, ¿no?, básicamente con un adecuado monitoreo de las estructuras, ¿no? Se pueden identificar el comportamiento, la verticalidad que podrían llegar a tener las estructuras antes de llegar a un colapso, digamos, sin un evento sísmico. Es mucho mayor con un evento sísmico, es como generarle una carga adicional, ¿no?, a un sistema estructural, ¿no?, frente a un evento sísmico, que para nosotros es conocido como los efectos P delta que se podrían dar, ¿no? Los efectos P delta por la geometría de la estructura, no por los materiales. Pero a lo largo del tiempo esto podría generarse también por los efectos de los materiales, ¿no? Bueno, los componentes no estructurales, bueno, básicamente también que están ya bastante explorados en cuanto al comportamiento. Están orientados a estos elementos estructurales que se manifiestan post-evento sísmico y conllevan a pérdidas de vida o a costos, ¿no? Y costos de reposición, de reparación. Lo que no está adecuadamente, digamos, estudiado, considero, porque no lo recomiendan así muchos autores, es debido a los elementos estructurales, digamos, no, los componentes no estructurales, como el cielo raso, algunos andamios de fijación, porque no están adecuadamente relacionados, ¿no?, a qué parámetro de demanda sísmica están asociados. Los muros, el estudio de los muros puede ser, están asociados a la aceleración y a las derivas. Los cielos rasos, básicamente a la aceleración, a la velocidad, ¿no?, que pocos estudios o memorias de cálculo establecen, ¿no?, cuáles deben ser los límites, los parámetros de fijación de estos cielos rasos, digamos, suspendidos, o los andamios en los centros comerciales que han pasado, como esa foto que ando mostrando en el último sismo que hemos pasado estos días, ¿no? Entonces es importante entender los parámetros no estructurales, ¿no?, que estos muchas veces pueden causar pérdidas de vida debido a un colapso en los tiempos de evacuación. Por ejemplo, en un centro comercial que suscite a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, cuando la asistencia es alta, entonces, y empiece a temblar, empiecen a desprenderse los cielos rasos, empiecen a perder ese equilibrio los componentes de los andamios, va a generar digamos, muchos accidentes, podría llevar, ¿no?, a generar pérdidas de vidas de manera considerable, ¿no? Puede generar la caída de un cielo raso suspendido, no solamente propiamente la caída, sino la desesperación que puede entender la gente, que todo el sistema estructural va a llegar a colapsar, ¿no? En las últimas décadas, el diseño sísmico de estructuras ha pasado un enfoque prescriptivo, orientando a garantizar la seguridad de la vida y evitar el colapso estructural, un enfoque basado en el desempeño, ¿no?, de los elementos no estructurales. Conceptos como la resiliencia sísmica y la velocidad de recuperación se han integrado cada vez más en el diseño. En este caso, todos estos dos conceptos deben estar involucrados íntegramente a todo lo que corresponde a los componentes de un sistema estructural, los elementos estructurales y los elementos no estructurales de manera íntegra. La vigilancia de la salud estructural es un aspecto que recientemente se viene entendiendo. Tenemos que tener el conocimiento adecuado del estado actual de los sistemas estructurales, ¿no? Es esencial para evaluar o evaluar adecuadamente su seguridad frente a los eventos extremos y que permiten que las partes interesadas de los administradores o activos tomen decisiones
formadas para la priorización de la modernización, del reforzamiento, ¿no? La que corresponda. En este caso, básicamente, hablando del reforzamiento, un sistema estructural puede empezar a perder deterioro en el tiempo, ¿no? ¿Con qué frecuencia debemos hacer la vigilancia de los sistemas estructurales, el mantenimiento? No estructural, no solo arquitectónico. Gran parte de los mantenimientos están basados básicamente en la parte arquitectónica, no en la parte estructural, ¿no? Evaluando la resistencia, la rigidez, ¿no? La verticalidad, la parte geométrica de los elementos estructurales resistentes. Un monitoreo nos permite a nosotros evidenciar cómo viene comportándose a través del tiempo los elementos estructurales. Entonces, eso nos permite, digamos, dar una adecuada respuesta, ¿no? Para poder reforzar un sistema estructural identificado. Entonces, durante las últimas décadas, la comunidad de los ingenieros sísmicos ha reconocido el potencial de la instrumentación, ¿no? De la vigilancia de la salud estructural a largo plazo para la evaluación rápida de estructuras de ingeniería civil después de grandes eventos sísmicos. Estas evaluaciones pueden ayudar a tomar decisiones oportunas sobre la seguridad e integridad estructural después de un evento sísmico. Por lo tanto, mejorar la resiliencia de las comunidades frente a las amenazas sísmicas. Es importante entender, básicamente, monitorear, ¿no? Sensorizar todo el sistema estructural, ¿no? En cuanto con su comportamiento. Entender todos los aparatos que pueden componer, que son básicamente sencillos. La implementación debería darse a todos los edificios donde albergan gran cantidad de personas, los edificios residenciales, donde los procesos de evacuación son lentas, ¿no? Entonces se debe entender con a mayor profundidad el comportamiento de estos sistemas estructurales, ya sea post evento sísmico o por el tiempo de vida de un sistema estructural. Bueno, hemos corrido y lo hemos desarrollado rápidamente debido a que estamos fuera ya del tiempo. Como conclusión tenemos de toda esta revisión bibliográfica para una perspectiva de la resiliencia sísmica, fomentar un mejor acceso a las innovaciones tecnológicas, combinando con mayores inversiones en la reducción de riesgos de desastres para desarrollar enfoques rentables y abordar los desafíos globales. Para ello es fundamental vincular la investigación multidisciplinaria e interdisciplinaria y las innovaciones tecnológicas con las políticas y las prácticas de la ingeniería, ¿no? Compartir el conocimiento y promover la discusión sobre avances recientes. Es importante que la academia se involucre en mayor profundidad en estudios macro, ¿no? Que ayuden como instrumentos de gestión de riesgo, establecer y dar herramientas, ¿no? En este caso, para que tomen acciones la parte de quienes llevan y orientan nuestro país, en este caso los que están en los gobiernos, ¿no? Bueno, eso es todo y yo les agradezco, muchas gracias y disculpen porque hemos corrido, entiendo de que estábamos sobre la hora.